Gloria a Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Filipenses capítulo 3, versos del 1 al 14. Gloria a Dios. Dice allá en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer al Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder desde su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que la haya ya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aquí está hablando Pablo acerca de una verdadera fe, de lo que es la vida cristiana. Hermanos, un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros, y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creemos en Él. Es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios, y a uno a quien le ha sido dado una nueva vida en Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Por lo tanto, hermanos, Dios pone un deseo en el corazón del cristiano en cambiar totalmente a su estilo de vida,
y le incentiva a llevar una vida santa y pura. La marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Dice allá en Primera de Juan capítulo 2, verso 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice allá en Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Según la Biblia, es alguien, hermanos, el verdadero cristiano es alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y es aquel que vive una vida de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Según la Biblia, hermanos, un verdadero cristiano es alguien que ha nacido de nuevo y que ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, no os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Allá en Efesios capítulo 1, gloria a Dios. Amén. Versos 13 y 14 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Un verdadero cristiano busca vivir una vida santa y justa, evitando el pecado y arrepintiéndose cuando falla. Dice allá en Primera de Juan capítulo 1, versos del 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El verdadero cristiano también ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y ama a su prójimo como a sí mismo. Como dice allá en Mateo 22, versículos 37 al 40, Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, dice, toda la ley
y todos los profetas. Un verdadero cristiano no solo cree en la existencia de Dios, sino que tiene una relación personal con Él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Además, comparte su fe con los demás y vive una vida de servicio y sacrificio por los demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Mateo 20, verso 28. Así como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 8. ¿Alguien que lo lea? Vaya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde pasó? Hasta el 8. Amén. En sí, hermanos, un verdadero cristiano es aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y busca vivir una vida de amor, de obediencia y servicio a Dios y a los demás. Hermanos, la Biblia es clara acerca del cristianismo. Desafortunadamente, muchos que han venido o que han aceptado a Cristo como su Salvador nunca han entendido el Evangelio. Solamente le dijeron a Dios, a Jesucristo, sí de labios, pero nunca lo dijeron con su corazón, nunca lo dijeron con su alma, nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y con cualquier cosita, cualquier excusa es un motivo para irse. A mí lo que me da tristeza, hermanos, es la eternidad que van a pasar en el lago de fuego. Eso es lo que me da tristeza, porque Cristo no quiere eso para nosotros. Ese regalo tan hermoso de la salvación, hermanos, que dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Y se está viendo eso ya, desafortunadamente. Y hermanos, y yo le pido así como Pablo, ¿verdad? Dice, no creo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Nos haga mejores, ¿verdad? Amén. Hermanos, si alguien está unido a Cristo, fíjense lo que es se supone que debemos estar unidos a Cristo. Si alguien está unido a Cristo, dice que es una nueva creación. Y cuando una persona es una nueva creación, pues inmediatamente se ve, ¿verdad? Amén. Lo viejo, dice, ha desaparecido y todo queda renovado, dice allá en 2 de Corintios, ¿verdad? Hermanos, el Espíritu de Dios, ¿qué hace cuando dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la persona que ha nacido de nuevo? Dice que en Gálatas 5, ¿verdad? 22 te dice lo que hace el Espíritu. Quiere decir que te da las virtudes, las condiciones para que tú puedas tanto amar a los demás como servir a Dios. Él te da la capacidad. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Y cuando naces de nuevo, amas a Dios y amas a tu prójimo. Cuando has nacido de nuevo, tienes paz, paciencia, ¿verdad? Estaban cantando himnos a Dios. Y hermanos, ahí llegó Dios. Ahí llegó y los liberó. Eso es el verdadero cristianismo. No nada más decir, yo soy cristiano, pero tus hechos están denotados. Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen.
El verdadero cristiano, hermanos, trata bien a los demás, tiene confianza en Dios, busca ser humilde y sabe controlar sus malos deseos. No hay ley, hermanos, que esté en contra de todos estos que aman a Dios verdaderamente. Un estilo de vida cristiano verdadero no es una tarea fácil. Yo lo sé, la Biblia lo dice que no va a ser fácil, porque tenemos no solamente a Satanás, sino a todo su arsenal, ¿verdad?, de demonios en contra de nosotros, que se van a oponer a todo lo que tú hagas, sí, pero mayor es el que está contigo. Si tú tienes 3 veces más de ángeles, ¿verdad? Y lo más importante y relevante que tienes al Supremo, al Soberano, al Creador de parte tuya. Amén. Eso es lo más relevante. Hermanos, ese estilo de vida, ¿verdad?, tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos lograr? La Biblia nos habla claramente a través de la palabra. ¿Cómo debes de ser? La Biblia te dice, hazlo así, hazlo acá, debes de ser así, debes de ser acá. La Biblia te detalla perfectamente cómo debe de ser tu vida. ¿Sí? Que digas, yo no lo sé. Bueno, pues es que no quieres saberlo. Porque si tú quieres saberlo, tú sabes dónde está tu manual. Amén. Amén. Hermanos, en la antigüedad, en la iglesia primitiva no se le llamaba cristiano. Dios no vino a ser cristiano. Él vino a ser discípulos. ¿O no? Él vino a ser discípulos. La palabra cristiano es un sobrenombre. ¿O no? Y hermanos, estos discípulos, ¿qué hacían? Eran capaces de dejarlo todo por Jesús. Hoy en día no se ve eso, que la gente deje todo por Jesús. Ellos dejan a Jesús por todo. Es al revés. ¿Sí? Dice la Biblia que el que ama a padre o a madre o a hijo o a hija o esposo o a esposa más que a mí, no es digno de mí. Y hermanos, si hoy en día, ¿verdad?, se ve las cosas al revés. Qué triste y lamentable es todo eso. La inmadurez de las personas. Con el tiempo se ha ido perdiendo el valor de su significado, y por eso ahora cualquiera se llama cristiano. Como cuando el emperador, ¿cómo se llama? Constantino, ¿verdad? Ya a él se le dio la gana de decir que todos sean cristianos. Y había un montón de idólatras, había un montón de gente, hermanos, que adoraban hasta cualquier cosa, hasta piedras adoraban menos a Dios. Pero ya todos tenían el sobrenombre de cristiano. Hermanos, el verdadero hijo de Dios no es así, es otra cosa muy diferente. Muchas personas creen que por solo llevar muchos años calentando una silla en la iglesia ya son cristianos. Alguien dijo alguna vez, el hecho de que una persona entre en un taller de mecánica no lo convierte en carro. ¿No? Es como si yo llego al taller de las manos, ya soy carro. No. Es como aquí, cualquiera puede entrar y pues no puede decir que es un auténtico cristiano. Es una persona que llega, pero el verdadero cristianismo trae el sello del Espíritu Santo, ¿no? Trae la aprobación de Dios, el nuevo nacimiento. Es una persona totalmente diferente. Es una persona, dice que nacida, ¿dónde? Allá arriba, ¿o no? Porque dice que el que nace en la carne es, y sigue siendo carne, aunque se diga cristiano, va a ser carnal siempre. Pero el que ha nacido allá en los lugares celestiales
es una persona diferente, es una persona espiritual. Ahí es la diferencia abismal entre un cristiano y uno que no es, ¿o no? Muchos andan en la cama todavía, hermanos, y por el solo hecho de que alguien lleve muchos años entrando a una iglesia cristiana, pues no lo convierte tampoco en cristiano. Yo conozco personas que tienen como 30 años yendo a la iglesia y no se saben un solo versículo. Siguen tomando, siguen fumando, siguen bailando, siguen haciendo todo lo que hacían anteriormente. Nunca se negaron a sí mismos. Siguen en los mismos pecados, la misma forma de ser, la misma mente, todo igual. No hay un solo cambio, nada. Y se supone que si tú estás unido a Cristo, si tienes esa unidad con Cristo, totalmente tiene que ser diferente, ¿no? Amén. Hay características, hermanos, acerca de un verdadero cristiano. Primeramente, hermanos, queremos servir, ¿verdad? ¿Cuántos quieren servir? Amén. Para que tú puedas servir, tienes que estar bajo autoridad. Si tú no estás bajo autoridad, tú no puedes servir. ¿Sí o no? Simplemente por el hecho de que yo le llame a cualquiera por ahí que yo le llame la atención, y si se molesta, y si yo lo hago dentro de los preceptos bíblicos, hermanos, y se molesta, desde ahí ya está mal. A mí me decía mi pastor: ¿quieres que te hable como pollo o quieres que te hable como águila? Y hermanos hablaba fuerte. Ahí, si me está escuchando, él lo sabe. Él tenía disciplina con nosotros. Y así lo decía el pastor Germán: ¿quieres que te hable como pollo o como águila? Y si tú no sabes estar en autoridad, si te molestas, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya no estás bien. Porque, hermanos, los discípulos estaban bajo autoridad, ¿o no? Dice allá en Mateo 10, en el verso 1, dice que Jesús llamó a los 12. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Jesús, como ellos estaban sujetos a la autoridad de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Dice que les dio autoridad, ¿o no? Si tú no estás bajo autoridad, si tú no obedeces a tu autoridad, Dios no te puede dar autoridad, ¿o no? Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que lo echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Hay personas que solamente quieren figurar o sentir el dulce sabor de poder mandar a los demás. Con Cristo, hermanos, el que quiere mandar debe aprender a obedecer, y el que quiere ser cabeza debe de tener a Cristo como cabeza, ¿o no? Y si tú no sabes estar bajo autoridad espiritual, entonces tú no puedes estar en el ministerio, ¿o no es así? Hay otro aspecto, otra característica de un verdadero cristiano, es de que tiene que tener una misión, ¿o no? Tenemos que tener una misión en la vida. En el verso 7, que dice, ¿cuál era la misión de Jesús? Mateo 10:7, ¿qué dice? Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, el verdadero cristiano es el que tiene la misión de llevar la palabra de Jesucristo a todo aquel que la necesite. En el mundo es necesario que sepamos, hermano, qué es lo que queremos y a dónde vamos. Y para progresar en lo espiritual se requiere de lo mismo: que el cristiano sepa para dónde va y qué es lo que quiere.
Hay otra característica, que tenemos que servir desinteresadamente, ¿o no? ¿Qué dice allá en el verso 8? Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dice, gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? No debemos servir para obtener beneficios personales. Los beneficios vienen cuando tú sirves de corazón. ¿Amén? Dios lo hace. Otro aspecto es que tenemos que depender solamente de Dios. Amén. Cuando nosotros damos la palabra, hermanos, desinteresadamente, ¿de quién estamos dependiendo? De Dios. ¿Qué dice? Dice, no, allá en el verso 9 y 10, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Dice, porque el obrero, dice, es digno de su alimento. Si tu servicio a Dios es de tiempo completo, Dios te dará todo lo que necesites a través de la congregación. Amén. Es algo que además de lo espiritual se entiende por razón de lógica. Dice allá Filipenses 4, versos 15 y 16. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Fíjese, Pablo tenía problemas en ese aspecto. Y recibir, dice, sino de vosotros solos. La iglesia de Macedonia se caracterizaba porque era una iglesia verdaderamente que amaba a Dios, una iglesia que daba. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice Pablo. Está alabando a la iglesia de Macedonia. Amén. Dice allá en 2 de Corintios 11:9, dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, dice, lo suplieron los hermanos de quién, que vinieron, dice, de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré, dice, de seros gravoso. Y uno de los aspectos más terribles, hermanos, para hablar en la iglesia es ese aspecto. No pueden mencionar eso, porque desde ahí es descalificado. La Biblia, hermanos, mismo Jesucristo, ¿verdad? Cuando envió a los 12, Él les dio especificaciones correctas acerca de lo que deberían de hacer, ¿o no? Dice que, hermanos, el Señor nunca los dejó solos. Los habilitó, los llenó de su Santo Espíritu, les dio poder y les dio autoridad. Eso es lo que tiene como promesa un verdadero cristiano, ¿no? Hermano, ¿acaso eso no es suficiente para servir a Dios? ¿Acaso no es suficiente eso para echarle ganas? Para, hermanos, estudiar la Biblia, ¿verdad? Entre más estudias la Biblia, más te habla Dios. Más te revela el Espíritu Santo acerca de lo que te compete y lo que debes de hacer, ¿o no? Y hermanos, y cuando hay desinterés por estudiar la palabra, desde ahí ya hay desinterés por la salvación, hay desinterés por Cristo, hay desinterés por servir, hay un desinterés completo y absoluto por todo lo que venga de Dios. Desafortunadamente el tiempo se está cortando y hermanos, y van a decir, ya chole con eso de que Cristo ya viene. La Biblia dice que tenemos que anunciarlo, ¿o no? Amén. Hasta que Él venga.
Y dice que muchos lo tienen por tardanza, ¿o no? Pero tenemos que estar nosotros siempre listos, hermanos. Dice que debemos perseverar hasta el fin. Amén. ¿Ok? Tenemos que ser, dice, constantes. Tenemos que ser fieles. Y, hermanos, y cada día, ¿verdad? Cada día que Dios te da aquí en la tierra, ¿qué tienes que hacer? Buscar su presencia, obedecer su palabra y servir a Dios de todo corazón. Amén. Si lo estamos cambiando por toda la eternidad, cada día. Y hermanos, si te voy a decir una cosa, allá afuera, ¿verdad? En el mundo, sin Cristo, ¿cómo estás? Estás en riesgo, ¿o no? Porque hay alguien que solamente quiere una oportunidad para destruirte. Y cuando te sueltas de la mano de Jesús, te pones en riesgo. ¿Ok? Y hermanos, si tú desechas al Señor, ¿qué dice el Señor? Dice, si tú te avergüenzas de Él, ¿qué dice? Él se va a avergonzar de ti. Si el Señor te dice, ¿verdad? Que lo busques, y tú no, y Él te dice y dice que lo busques, pero tú no quieres hacerlo, va a llegar el día en que cuando tú lo quieras buscar, ya Dios no va a estar. ¿O no? El verdadero cristianismo, hermanos, no es como nosotros lo interpretamos. Desafortunadamente ha sido mal entendida, hermanos. Ha sido mal entendido el cristianismo tanto por los inconversos, porque los inconversos también hablan mal acerca de Cristo y de la palabra, hablan mal, y algún día el Señor los va a llamar a cuenta. ¿Ustedes creen que se van a escapar? No se van a escapar. ¿Creen que se van a escapar? Muchos dicen que con misa de verdad y todas esas cosas el Señor lo va a sacar del purgatorio. Esa es una absurda mentira, hermanos. ¿Sí? Muchos creen, ¿verdad? Que yéndose a confesar o muchos creen, ¿verdad? Que conocen a Cristo y que se han alejado. Dicen, yo acá en mi casa le pido perdón a Dios. No quiero estar en la congregación. Acá en mi casa yo oro, ¿verdad? No quiero estar allá. ¿Ustedes creen que eso es lo que Cristo instituyó? No. Cristo no instituyó eso así. Es clara la Sagrada Escritura acerca de lo que debemos hacer. Y si tú dejas la congregación, dejas el cuerpo y dejas a Cristo. ¿O no? Aunque tú me vengas a decir lo que sea, yo te lo puedo demostrar con la palabra, que no es como tú piensas. ¿O no? Amén. Seguir a Cristo, hermanos, es bajo la dirección de la palabra. Ahí la palabra te dice, ¿verdad? No es de acuerdo a tu forma de pensar o tu manera de entender, sino conforme a los mandamientos. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo. Entonces dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, está todo, la cabeza y el cuerpo, ¿o no? Entonces, venir a la iglesia es precisamente permanecer en Cristo. ¿Amén? Obedecer su palabra es permanecer en su palabra. Tenemos que buscar la unidad con el cuerpo, sí, y la constancia, ¿verdad? En la búsqueda del Señor. Amén. Y eso se hace a través de la oración. Amén. A través de la meditación. A través de la obediencia a los mandatos. Entonces, si viene Cristo en el tiempo que Él quiera, a la hora que Él quiera, nosotros estamos preparados. Amén. Yo les ruego, hermanos, que oren por esas personas que se han ido,
que oren porque Dios les abra el entendimiento. Oren porque Dios les dé un corazón que pueda atesorar la palabra. Amén. Porque nunca comprendieron lo que es el verdadero cristianismo. Nunca lo entendieron. Amén. Cuando tú te has convertido verdaderamente a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a buscar, te va a hablar y te va a traer, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que lo que Dios le ha dado a Jesús, nada se va a perder. ¿Ok? Quiere decir que el Señor te va a buscar cuando tú has nacido de nuevo. Pero los que no han nacido de nuevo es precisamente, hermanos, los que abandonan la fe, los que apostatan de la fe y los que salen hablando y mal de la iglesia y maldiciendo a la iglesia. Es porque nunca nacieron de nuevo. Es porque nunca verdaderamente vinieron a buscar a la iglesia a Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿quién vienes a buscar? Tú no te convertiste al pastor, ¿verdad? Porque el pastor nos salva. No te convertiste tú al hermano Julio o al hermano Atilano, ¿verdad? O a la hermana Isabel o a la hermana Vicky. ¿Amén? Nosotros estamos luchando igual por la salvación. Amén. Pero cuando alguien pone tu mirada en ti, entonces no está en Cristo. Porque nuestra mirada, dice Pablo, ¿qué dice? Debe de ser en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pones la mirada en los hermanos, desde ahí ya estás desubicado, estás mal. ¿O no? Yo recuerdo a mi esposa que le dijeron en la iglesia, ¿sabes qué? Ya no la queremos ver aquí. Y fue por un chisme, por alguien. La Biblia le llama mutiladores del cuerpo. A esos que salen dañando a los demás, la Biblia le llama mutiladores del cuerpo. Y a mi esposa, por una situación de un mutilador de cuerpo, le inventaron cosas. Y dice mi esposa, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo, y aunque usted me corra, yo de todo modo voy a seguir viniendo. Y así mi esposa iba. Porque yo dice, yo vengo a buscar a Cristo. Y yo siempre alabé esa manera de ser de mi esposa. Ella, ahí concreta, directa. Y hasta la fecha, hermano, ella es así. Y así debemos de ser. A ninguno de ustedes yo les puedo decir, no vengan a la iglesia, no. No tengo la autoridad ni tengo la figura para poder hacerlo. La iglesia es del Señor, ¿o no? El que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Él es el dueño, Él es el que se va a deposar con la iglesia. Lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Enseñar la palabra. Como dice Pablo, ¿verdad? Enseñar, redarguir, exhortar, corregir, no sé. Pero dice con toda paciencia. Considerándome a mí mismo. Hemos pasado, hermanos, tenemos cuántos años nosotros. Y hemos pasado por unas luchas tremendas. Ustedes saben por cuántas cosas hemos pasado nosotros. Algunas, no todas. Y lo que les puedo decir que en lugar de menguar en mi fe, me hace más fuerte. Eso es lo que hacen las batallas. Eso es lo que hacen las pruebas. ¿Qué es lo que te hace? Más fuerte, más firme, ¿no? Como buen soldado, dicen, que milita en el Evangelio. Eso es lo que somos, soldados. Y tenemos que estar entrenados. Venga lo que venga. ¿No? Aunque venga persecución, que vengan luchas, que vengan pruebas, precisamente es lo que hace a un buen soldado, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, hermanos, yo los invito, ¿verdad?, a reflexionar, ¿verdad?, todos estos aspectos, ¿verdad?, de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo están llevando ustedes lo que el Señor les ha dado? El Señor ya les dio un regalo muy especial. ¿Amén?
¿Cómo lo están llevando? ¿Qué están haciendo con lo que Dios les ha dado? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión que ustedes tienen? ¿Quieren seguir así o quieren avanzar? Porque eso es lo que quiere Dios, dice que vayamos de poder en poder y de gloria en gloria, que vayamos madurando y creciendo a la estatura de Jesús. Eso debe de ser nuestro deseo, ¿verdad? Cada día, amén, avanzar. Amén. Dice, al que retrocediere, no agradará a mi alma. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Yo les pido que oren por los que ya no vienen. Amén. Pídenle al Señor que, pues ahora que Dios les hable directamente. Amén. ¿Qué obstáculo puso el enemigo en sus vidas que ya no quieren venir? Bueno, vamos a pedir a Dios que puedan sortear esas dificultades. ¿O qué les hizo irse definitivamente? Bueno, que allá donde estén, no sé dónde estén, que busquen verdaderamente a Dios. Amén. Porque pues no pertenecemos, muchos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Eso no es cierto. Somos de Cristo, ¿verdad? Pero si vas a andar con Apolo, con Cefas, con Pedro, Andrés, entonces estás hablando de que eres una persona inestable y que no vas a madurar y no vas a crecer nunca. Porque para poder crecer tenemos que estar plantados en el altar para florecer, dice, como las palmeras. Amén. Esa es la manera en que vamos a poder crecer. Vamos a hablar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, ayúdanos, Dios, danos el entendimiento, la razón, Padre, para poder comprender verdaderamente tu llamado, tu evangelio, para comprender verdaderamente lo que es el verdadero cristianismo. Padre, si nos convertimos a ti, Señor, solamente de palabra, Dios, te pedimos perdón, Señor. Y aquellos que lo hayan hecho, Señor, perdónalos. Los que lo hayan hecho de labios nada más, porque sentían bonito, porque veían cosas bonitas, Señor. Padre, ayúdalos, Padre, a verdaderamente ser revestidos de ti, a que tengan un verdadero nacimiento, Señor, un nuevo nacimiento, que pueda tu Santo Espíritu, Señor, sellarlos. Dadles la oportunidad, Dios, abre el entendimiento, quita ese velo, Señor, o esas fortalezas que les impiden ver, Señor, lo que es la verdad, Señor. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios, que puedan entender la verdad. Dios, y los que estamos luchando, estamos, Padre, caminando, Señor, en esa senda, ayúdanos, enséñanos a hacerlo correctamente. Que nuestra mirada esté, Señor, fija, nuestro corazón y todo nuestro ser esté fundados en nuestro Señor Jesús. Y Dios, y que todo nuestro ser, bendito Dios, Padre, sea conforme a tu voluntad. Dios, ayúdanos, háblanos, enséñanos, porque somos fallos, a veces no entendemos, a veces, Padre, somos de una manera y a veces nos comportamos de otra. Padre, ayúdanos a ser reales, a ser, bendito Dios, personas íntegras. Pon esa integridad, como dice el salmista, Señor, en nuestro corazón. Y sobre todo, Dios, a ser fieles
y a desear servirte, Señor, Padre, con todo nuestro corazón. Dios, que sea nuestro anhelo, nuestro gozo, servirte, Señor, que lo hagamos, Padre, con todo nuestro corazón. Porque cuando servimos a los demás, te estamos sirviendo a ti, Señor, dice la palabra. Ayúdanos a servir a los demás. Padre, ayúdanos, Padre, a no avergonzarnos del Evangelio, que podamos, Dios, predicar tu palabra. Y Dios, que nos mantengamos firmes, Señor, y fieles, bendito Dios, orando sin cesar, Padre, y buscar sobre todo la santidad, Padre. Bendice a mis hermanos de hoy, que hoy, Padre, tuvieron a bien estar aquí. Yo te ruego, Dios, que tú les des una bendición y que seas con ellos en este día, Padre. Ahora, Dios, ve con el que va lejos como aquel que va cerca. Dios, llénalos, Padre, llena sus corazones de tu paz, de tu amor, Padre, de esa comunión, Padre, contigo, Señor. Padre, yo los cubro con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies. Levantamos banderas de victoria en cada hogar, Señor, Padre, y tu señorío, Señor, en nuestras vidas y en todo donde nosotros estemos. Padre, a ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.